Hola chicos, literatura 114. Te confieso que es la segunda vez que empiezo este vídeo. La primera no me salió. Ha sido tanta la información, apuntes, libros que se me han acumulado con este autor. Te estoy hablando de Benito Pérez Galdós, el gran Galdós, que me aturullé, me desbordé. Y entonces, yo sé que mis vídeos para ti tienen un sentido práctico. Necesitas una materia para responder a un examen y vamos a ir al grano. En un primer intento, por lo tanto, voy a darte escuetamente lo que necesitarías para un examen de tipo medio sobre este veneradísimo autor. Y digo veneradísimo porque tengo muy presente que hay auténticos fieles devotos de San Galdós, galdosianos. Lo mismo que hay cervantinos, lo mismo que hay quijotistas, pues hay galdosianos. Entre mis amistades personales figuran algunos y se lo dedico con el cariño de amigo y espero que me den su bendición cuando vean este vídeo y no vean que a su devoto Galdós lo he tratado mal. En fin. Por eso que voy a dejar un poco de lado los apuntes, los detallitos que son interesantísimos y preciosos sobre la vida de cualquier persona. La vida son interesantes todas, pero más la de un Galdós. Los voy a dejar de lado y voy a ceñirme a un libro de texto. En concreto, el que me está sirviendo básicamente para estas obras, que es este libro de literatura española de García López. Es un libro muy antiguo ya, de los planes antiguos de enseñanza del segundo año de bachillerato, de la editorial Teide. Lo digo porque mucha gente me pregunta, oiga, ¿cuál es su libro? ¿Cuál es la bibliografía? Bueno, este es, digamos, la base, el punto de partida. Luego, pues, voy recogiendo de otros libros que también tengo por casa, enciclopedias y San Google, que es maravilloso. Ahí encuentras apuntes, licenciados, doctores, estudios, ensayos sobre cualquier tema, sobre cualquier cosa. Y vamos, sobre Galdós, pues ingente la producción que hay. En fin, por eso que tengo susto otra vez de perderme entre las ramas y voy a ir leyendo. No me duelen prendas a mí de utilizar los textos, las opiniones de un colega mío que ha escrito este libro para ayudarnos a impartir la enseñanza, que ese es el objeto de los libros de texto. Igual que no me daría pena a la hora de dar una clase presencial si tuviera que utilizar vídeos, porque hoy los vídeos son los nuevos libros, aun cuando fueran una producción ajena a mí, pero que yo entendiera que iba a beneficiar a mis alumnos, por supuesto. Eso lo tengo muy claro. El realismo en la novela. Estamos con el periodo realista. Dice Galdós, vida y temperamento. Benito Pérez Galdós nace en el 43. 10 años después de la muerte, en el 33, de Fernando VII, que marca un hito muy importante en ese siglo. Figura cumbre del realismo español. Es decir, si todos los autores del realismo tuvieron esta gráfica, menos importantes, más importantes, señores, nuestro amigo y venerado Galdós está ahí, en la cumbre, en el cenit. Nació en Canarias, en la isla de... Bueno, ya estoy empezando a hacer digresiones, extractos o apuntes. Si sigo así no voy a hacer lo que me he prometido y lo que me he propuesto. Así que me voy a morder la lengua y casi voy a leer. Nace en Canarias y estudia en Madrid. También había estudiado
en La Laguna, en Santa Cruz de Tenerife, en Madrid, donde residió el resto de su vida. Se le increpa que no fuera a Canarias con asiduidad. Resulta que era muy mal marinero. Él decía más bien que era mareante. Le iba muy mal el viaje en barco. Cuanto sabemos de él, nos lo presenta como un hombre modesto. No aspiró ni detentó cargos importantes, como casi todos los anteriores que hemos visto, ministros, diputados. Lo hicieron diputado, pero dándole un empujón, y sencillo, que puso todo su afán en la comprensión generosa, es decir, mirando con buenos ojos. Es que me miras con buenos ojos. ¡Oh, qué bien! Bueno, pues esto es lo que hizo él, en la comprensión generosa de la vida española mediante el análisis de su historia. ¿Qué has hecho, España? ¿Cuáles han sido tus últimos acontecimientos? La voy a mirar. Sí, con las gafas de generosidad, de buena voluntad. Especialmente el siglo XIX, su siglo. El análisis de su historia, el ambiente popular y de la clase media madrileña. Como un buen realista, la realidad que estaba a su lado era esa. Sí, la noble también es una realidad, pero muy esporádica, porcentualmente insignificante respecto a la gran mayoría de gente que son la clase media y la clase baja. Galdós, que a pesar de ser el más joven de los novelistas de la Restauración, fue quien inició el pleno desarrollo del género. Nos ofrece a través de su vasta producción, ingente producción, ya lo veremos, pero en los siguientes vídeos, donde hagamos una ampliación a la que te remito, los sucesivos enfoques que aquel fue adoptando, porque pasó por diversas, como casi todos, empezó con un realismo, luego se pasó al realismo naturalismo. Hay quien sencillamente dice naturalismo. Yo no me gusta decir naturalista a secas, porque no fue el naturalismo de su amiga Descarnado, de Balzac o de su amiga Pardo Bazán. No. Él siempre fue más moderado. Por eso que no quiero ponerle solo la N, no. Realismo, naturalismo y por fin realismo, idealismo, que ya sé que es una paradoja, pero bueno, luego ya la explicaremos por qué. Una reacción espiritualista que llaman. Pasamos a su obra más emblemática, que es la mayor, la más extensa de la literatura española. Es un conjunto de 46 novelas, todas una detrás de otra, lo que constituyó los episodios nacionales, su gran obra. Los episodios nacionales, que son, como la misma palabra indica, episodios de la historia de España. Aventuras, novela. Los 46 volúmenes de los episodios nacionales corresponden a distintas épocas. La primera serie, porque las mete de 10 en 10. La primera serie. Primera. Trafalgar, que empieza en 1805. Toda la lucha contra el francés, Bailén, Gerona, etcétera, 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 etcétera. 10 títulos. 1, 2, 3, 10 títulos. Segunda parte. El equipaje, segunda parte. Ya el establecimiento del francés y el gobierno de José Bonaparte en España. Y entonces ahí están novelitas como perdón por lo de itas. A lo mejor su extensión no es enorme y ahí le correspondería un diminutivo, pero por su calidad no tiene nada de diminutivo. El equipaje del rey José, el terror de 1824, etcétera, etcétera, donde habla de las luchas políticas entre absolutistas y liberales hasta la muerte
de Fernando VII, que sería en el 33. Y esa sería la segunda serie. Lo deja ir, es decir, no la hizo continuada. Y pasados 20 años, recupera, retoma. Continuó sobre añadiendo 3 series más. O sea, otra tríada más. Cada una de 10, o ese era su propósito. Una dedicada a la guerra carlista. 10 tomos. A la que pertenecen, pues, títulos como Zumalacárregui. Y otra, Prim, a la época en que va desde la Revolución del 48 al destronamiento de Isabel II en el 68, que serían estos 20 años. Y una quinta y última serie en que hay títulos como España sin rey, Amadeo de Saboya, Cánovas, etc., que termina con la restauración de Alfonso XII. Esta última serie solo tiene 6 novelitas. Las otras 4, que las tenía ya tituladas, no le dio tiempo a terminarlas. Con gran viveza narrativa. Es decir, estos son de los libros que enganchan, que empiezas y no puedes parar. Son vivos narrativamente. Son de los libros que recetarías a alguien que no fuera asiduo a la lectura y quisieras darle motivos para ser lector. Nos ofrece en ellos, primero, una historia novelada del siglo XIX español, donde el tono épico de las primeras luchas contra el francés, primero en Trafalgar, contra los ingleses, en Trafalgar, que él mismo se sorprendía cómo en el 5 estábamos con los franceses contra los ingleses, y al cabo de muy poquito tiempo se nos dio la vuelta a la tortilla y estábamos con los ingleses contra los franceses. Bueno, pero elige ahí un pillete de tipo picaresco español, de la más típica producción del siglo de oro, como podría haber sido Lazarillo de Tormes, y de él va haciendo, Gabriel se llamaba, y de él va haciendo, mediante las circunstancias y todas las actividades en las que se encuentra metido y acontecimientos, va haciendo hasta él un caballero, un héroe, de mendigo a príncipe. Eso en la primera. Y luego el ambiente de intrigas en la segunda, tercera y cuarta. Intrigas de la política que se hayan reflejados con realista y animada técnica. O sea, siempre no te aburre. Una técnica animada. Te encanta. ¿Quieres más? La obra en conjunto tiene un extraordinario valor de creación palpitante. Es decir, es una obra que en su momento, y también hoy, palpita. Es una obra viva. Nos encontramos, desde que la empezamos, inmersos en ella, viviéndola con ella, ya que a través de ella podemos respirar el ambiente de las épocas descritas. Luego, además de los episodios nacionales, voy a borrar. Que ojo, porque esa ya habéis visto cómo está situada en el tiempo. Parte en su primera parte y parte en su segunda, en su madurez y en su senectud. Los episodios nacionales. Una obra producida a lo largo de su vida con un paréntesis de 20 años.
Novelas de la primera época. No empezaría por novelas, empezaría por otras cosas más pequeñitas, pero bueno, novelas pequeñas. Por los mismos años que componía las dos primeras series, es decir, al mismo tiempo que hacía las dos primeras series de episodios nacionales, Galdós, muy influido por la ideología krausista, aquella que nos trajo Ginés de los Ríos, al que conoció en Madrid y fue amigo de él, se sentía vivamente preocupado por las resonancias sociales del problema religioso. Resultado de su liberalismo anticlerical, liberalismo, liberal, admite ideas nuevas, no dogmas, nada está perfectamente definido y atado, todo es posible revisar, liberal, y anticlerical, contra el clero, no contra la religión, contra el clero. El clero son las personas, los profesionales que detentan una institución religiosa. En este caso era la Iglesia Católica. Dice, fueron unas novelas de tesis, es decir, el objeto de la novela era defender una idea, una tesis. Se sentía vivamente preocupado por las resonancias sociales del problema religioso. Es decir, la religión influía muchísimo, por no decir todo, en la vida social. Desde la Edad Media, donde todo estaba conformado y performado por la religión, ya había habido naciones en Europa que se lo habían sacudido, pero en España todavía estaba muy entramada la religión con toda la vida social. Y él esto lo veía como un problema que no dejaba despegar a España. Esa era su visión de liberal, porque él fue liberal. Resultado de su liberalismo fueron unas novelas de tesis en las que la realidad queda ingenuamente esquematizada. Es decir, él en esta novela de tesis dice que comete un fallo, y es hacer una línea nítida, clara, de separación entre unos y entre otros, cuando la realidad es que esta línea es muy borrosa en la realidad. Y dependiendo de las circunstancias, habrá personas que las veas de esta manera y las veas de otras. Pero él, en su fervor juvenil, dice, no veía en la sociedad española más que, por una parte, unos tipos simpáticos, progresistas, liberales, movidos por el amor y el respeto mutuo, y otros fanáticos, intransigentes, opresores y adictos a la Iglesia y a sus dogmas. Ejemplo de todas estas novelas de tesis, Doña Perfecta, donde hay quien dice que metió mucho a su madre, a la señora Dolores, de las que ya ampliaremos en los futuros vídeos. ¿Y cómo se me está escapando el tiempo? Doña Perfecta, el título ya lo dice, Doña Perfecta, el tono hace la canción. Odioso personaje que causa la muerte de un joven ingeniero, joven, guapo, técnico, moderno, liberal e ingeniero. Todo lo opuesto de la cacatúa de Doña Perfecta, intransigente, hasta fea seguro que la puso. Por eso dice que es hace una dicotomía o un maniqueísmo, bueno, malo, blanco, negro, demasiado exagerado. Dice, esta señora causa la muerte de un joven ingeniero de amplios ideales, y la esposa, por una parte, y otra novela, La familia de León Roch. Son dos expresivos ejemplos del pensamiento galdosiano de esa época. Doña Perfecta, las novelas de tesis, dicotomía. En Gloria, otra,
novela en Gloria. La diferencia de religión, diferentes religiones, separan a dos seres que se aman. La naturaleza se ve enmendada, perjudicada, alterada por la religión. Y él lo pone como algo pernicioso, como algo malo. La naturaleza, el krausismo, dice que la naturaleza es buena y siempre buena. Y hasta en Marianela, una deliciosa novela, la delicada y dramática historia de una joven que muere de tristeza al ver que su señorito, su amo, el ciego a quien servía de lazarillo, cuidándole con extremada sensibilidad y amor, al recuperar su vista, descubre su fealdad y muere trágicamente desengañada. Bueno, en estos cuatro, Niña Perfecta, la vida de la familia de León Roch, Gloria y Marianela, se puede ver la ideología de Galdós en esa primera etapa. Simultáneamente a la producción de las dos primeras series de episodios nacionales. Segunda etapa. Dejamos esta y viene otra segunda etapa. Liberamos la pizarra de estos garabatos y dice: son las novelas españolas contemporáneas. Así las ha llamado la crítica y creo que así también las llamo él. Novelas españolas contemporáneas. ¿Sabes qué contemporánea significa? Del momento, del presente en el que él está viviendo. Esto está ocurriendo ahora, contemporáneo. Novelas españolas. En ellas abandona la defensa de una tesis. Ese su proselitismo por defender una causa, una idea, una tesis, se hace más elástico. Ve que hay otras formas de ver la realidad. De que no se puede clasificar a las personas automáticamente en buena, mala. Que esto es lo que hacen los niños a determinada edad. Los niños dividen el mundo, sobre todo a la edad de entre 8 y 12 años, en buenos y malos. Cuando vienen las hormonas, entonces ya cambian. Entonces ya los dividen en guapos y feos. Bueno, pues así le pasó a Galdós. En su primera, el mundo estaba dividido en malos y en buenos. Ahora no. Ahora vamos a ver. Abandona la tesis para atender únicamente a la descripción de la sociedad madrileña de la segunda mitad del siglo. Es decir, se da cuenta lo complicado que es clasificar a las personas y entonces ¿sabes qué hace? Te pasa a ti la pelota. Te dice, clasifícalas tú. Yo solo te voy a decir cómo son. Te voy a hacer una descripción. Inteligente. Y que el lector deduzca si esa persona le merece más, le merece menos. Le merece en esta situación bien, en esta situación mal. Dice, con una técnica realista cercana al naturalismo. Es decir, aquí es donde sí, sigue siendo realista, pero se acerca mucho al naturalismo. Había viajado a Francia y se había venido con las obras de Balzac. Claro que también se vino con las de Dickens, al que tradujo. Lo veremos en los vídeos siguientes. Dice, su autor se acredita aquí de agudo observador de una realidad física. Y es que él, en su tiempo, no estaba desarrollada la fotografía, estaba desarrollado el dibujo. De pequeñito, ya había mostrado unas dotes extraordinarias de observación,
que plasmaba en el dibujo, y muy bien, buen dibujante, y con una memoria increíble. Y luego le gustaba mucho escuchar. Galdós no era de expresarse, no era el que llevaba la voz cantante en una tertulia ni en una conversación, era del que estaba en un segundo plano, escuchando todo, con la grabadora puesta, con la cámara puesta. Y de ahí luego se retiraba a plasmar, a escribir. Una realidad física y un gran creador de caracteres. Creó muchísimos personajes. Incluso a veces coge los personajes de unas novelas anteriores para meterlas en otras. Muy curioso. La obra cumbre de la serie es, y final ya también de este vídeo, es la obra cumbre de esta serie, es Fortunata y Jacinta. En la que la dramática historia de los amores de aquella, de Fortunata, con el esposo de Jacinta, es decir, la amante y la esposa, da pie a una poderosa visión de la vida cotidiana madrileña, de lo que se conocía en los ambientes, de abajo, del medio y de arriba de la sociedad madrileña, cómo eran las personas, cómo pensaban, pero todo metido en tres figuras, en Fortunata, en Jacinta y en el esposo de Jacinta. Hablaremos más también de Fortunata y Jacinta a continuar en los vídeos de ampliación. Dice, cotidiana madrileña en diversos ambientes sociales. Las novelas que corresponden a la década, y ahora ya viene la tercera, otra parte. O sea, la primera fue de tesis, la segunda esta, realismo, naturalismo, y imbuido por los autores rusos, en especial por Tolstói, le entra una idealización, más que idealización, espiritualización, sin dar a esto un contexto religioso, sino a dar relevancia a los valores del espíritu. Es decir, aquí era descripción. El anterior había sido lucha. Aquí descripción. Él las llama estas las de la materia. Entonces ahora vienen las del espíritu. Materia, espíritu. Estas novelas, que ya son del 90, piensa que ya hay solo 30 años hasta su muerte, que muere en el 20, aunque también sacó un espacio aquí para el teatro. Uy, me parece que ya me estoy pasando y no voy a saber cortar. Pues vamos a dejar estas novelas para el siguiente vídeo. Las novelas de la espiritualización. Hasta ahora, chicos. Ahora vuelvo.